Muy buenos días, en este video les voy a enseñar cómo utilizar esta pinza amperimétrica que utilizaremos para diagnosticar fallas eléctricas en la rama de línea blanca. Como podemos ver, esta pinza utiliza dos pilas AAA de 1.5 voltios. Ella viene con un estuche, sus dos cables y su bulbo para medir lo que es temperatura. La primera escala que tenemos es los voltios en corriente alterna y corriente continua. Luego tenemos los botones Hold de un solo toque e iluminación presionando más de 4 segundos. Siguiente botón es de rango de lectura, por ejemplo, si queremos en voltios o milivoltios. Y el siguiente botón es de selector de escala, ya que en la misma posición de la perilla tenemos varias escalas, ya sea para medir resistencia o medir continuidad o capacitancia. Para hacer un ejemplo de medición, ponemos en voltaje de corriente continua DC y vamos a medir una pila doble a que aproximadamente debe de medir 1.5 a 1.6 voltios. Procedemos a medir con la punta o punta de color negro en polo negativo y el positivo con la punta roja para que nos dé una buena medición. Como podemos ver, la lectura nos da un valor de 1.62 voltios, entonces damos la conclusión de que la pila todavía tiene una carga excelente. Ahora vamos a medir una batería de taladro inalámbrico como nos dice en la especificación de la batería. Tenemos que tener 20 voltios. Procedemos a medir y nos da una lectura aproximadamente de 18 voltios. Eso significa que la batería está buena pero descargada. Ahora nos vamos a la escala de ohmios para este ejemplo. Vamos a medir las bobinas de un motor de lavadora Whirlpool. La primera medición de la bobina nos da 6.4 ohmios y la segunda medición nos da un valor aproximado de la antigua medición y la tercera medición nos da la suma de los dos valores anteriores. Eso significa que está bien el motor. Ahora nos vamos a medir un diodo para este ejemplo. Voy a tomar un selector de velocidades de una licuadora Oster. En este caso, la función de un diodo es permitir el paso de la electricidad en un solo sentido. Entonces vamos a medir y luego intercambiar las puntas para ver cuánto nos marca la lectura. Cuando marca un valor significa que está bien, pero en la otra medición con las puntas intercambiadas no debe de dar ningún valor de lectura. Eso significa que el diodo está en muy buen estado. Ahora vamos a ver cómo funciona la escala de continuidad. Es la que más vamos a utilizar para diagnosticar fallos en la rama de línea blanca. En esta función hay una particularidad que al medir emita un sonido cada vez que se cierra el circuito. Aquí vamos a ver dos claros ejemplos con dos cables. El cable que está en el centro con la cinta aislante está roto y el otro está bueno para el ejemplo. El primer cable es el bueno. Ponemos una punta de un lado y la otra punta al otro lado del cable. Veremos y escucharemos el pitido. Eso significará que está bueno.
Este otro cable es el malo, y vamos a hacer la misma prueba, y en este caso no nos va a dar ningún valor ni tampoco ningún sonido. Eso significa que en algún lado está roto y no va a pasar la electricidad. Tips de técnico: si el valor nos da aproximadamente unos 40 ohmios, el cable está en algún lado sulfatado y se va a calentar y va a perder conductividad. Ahora vamos a medir capacitancia. Esta función sirve para los capacitores. Alguno de estos en casos el capacitor de nuestra lavadora puede fallar y solo va a hacer un zumbido, pero no va a girar. Entonces con ese problema revisamos primero el capacitor. En algunos casos sabe estar aparentemente bien estéticamente, o ya saben estar reventados como con una espuma ploma. Procedemos a medir y nos deben dar el aproximado en la unidad de medida que es el faradios, y en este caso maneja los microfaradios, y como podemos ver tiene 44.6 microfaradios. Eso significa que está en buen estado, y si no lo estuviera daría un valor inferior o daría 0. NCV son las siglas en inglés de Non-Contact Voltage, detección de voltaje sin contacto. Esta función permite detectar si un cable o toma de corriente tiene tensión corriente viva sin necesidad de tocar el cobre ni hacer contacto físico directo. Cogemos de ejemplo una extensión con los cables separados, uno tiene tensión y el otro no, y que es un voltaje de 115 voltios. El cable que tiene alimentación va a hacer un pitido fuerte y van a marcar todas las líneas en la lectura, y en el otro cable va a ser muy débil el pitido o casi inexistente porque no hay tensión. Ok, pasamos a la siguiente función que vamos a utilizar en refrigeración para saber si un compresor está arrancando bien. Esta función es con el mecanismo de la pinza. Tenemos que abrir e ingresar solo un cable para que pueda medir correctamente cuántos amperios está consumiendo un motor. Para este ejemplo voy a utilizar un motor de estos. Lo vamos a conectar y vamos a coger solo un cable y vamos a ver cuánto nos marca la lectura. Aquí nos marca que el motor está consumiendo las 541 amperios. Eso es lo que está consumiendo este motor sin carga. Y por último tenemos la escala de temperatura. En este caso utilizaremos el bulbo que nos viene con la pinza amperimétrica. Y para este ejemplo voy a utilizar una tapa de botella con hielo y agua para simular las bajas temperaturas. Como podemos ver a temperatura ambiente, estamos a 25 grados centígrados aproximadamente, y al meter el bulbo al agua fría baja rápidamente. Y al darle calor con mis dedos sube la temperatura a 25 grados, dependiendo si hay más calor, subirá más. Y al tocar el agua baja nuevamente a 4 grados. Gracias por ver el video completo, suscríbete y dale me gusta. Eso me servirá para poder seguir subiendo videos de este contenido. Hasta la próxima.